Bueno, soy Susana Girón, soy fotoperiodista freelance y lo que suelo hacer son historias un poco fotografía documental, que es un poco mi especialidad y siempre me gusta documentar parte de la historia que está relacionada con la memoria, con las raíces culturales y un poco cosas que están pasando fuera del foco de la noticia y con una raíz humanística importante. Bueno, he intervenido en este proyecto porque me parecía completamente necesario, ¿no? Y más cuando coja la perspectiva del tiempo. El retrato que hemos hecho entre tantos fotógrafos en tantos puntos de España, creo que seremos capaces de apreciarlo en todo su esplendor cuando pase todavía mucho más tiempo. Entonces creo que ese retrato, en la mirada que hemos hecho cada uno, es una pieza de un puzzle al final que dará una dimensión, no sé si exacta, pero sí más aproximada de lo que hemos vivido todos y que todos compartimos. Me parecía que era una responsabilidad que ese trabajo estuviera ahí y la verdad que es necesario. Bueno, la pandemia, los que hemos trabajado durante la pandemia sí que hemos tenido dificultades para poder trabajar, acceder a los sitios, especialmente durante la primera ola, cuando estaba todo un poco desbordado. Entonces sí que ha habido, lo debo de decir, ¿no? Dificultad para acceder a la información y también incluso cómo se ha difundido la información. Creo que es un momento en el que tenemos que reflexionar un poco los medios de comunicación y los que damos contenido a los medios de comunicación, cómo se gestionan las noticias y también que esto a los dirigentes les suponga un toque de atención de que no vale, no nos pueden decir qué tenemos que ver y cómo lo tenemos que ver, que cada uno decida el cómo se enfrenta a las cosas, cómo digiere la información que hay. Bueno, lo que yo creo que supone este proyecto para la sociedad es memoria. Al final es no olvidar lo que estamos y crear conciencia. No sé si la hemos creado porque el ser humano nunca va a aprender, nunca vamos a aprender de todo de lo que hacemos y vamos a repetir los mismos errores una y mil veces, pero me gustaría pensar que va a crear conciencia en las personas, en la gente, para cuando vengan situaciones, Dios no lo quiera, similares o parecidas en otro contexto incluso, sepamos reaccionar de una forma más honesta y más resolutiva también, ¿no? Y sobre todo también memoria para el futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos cuando vean esto, pues que tengan una percepción de lo que aquí realmente, cómo pasó. Bueno, pues ha sido un proceso, creo que nos ha movido a todos, fotografiar durante la pandemia, ha sido un proceso en el que nos hemos involucrado por pura responsabilidad, ¿no? por el compromiso que tenemos con esta profesión y sabiendo desde el primer momento que están viviendo un momento completamente histórico, en el sentido de inédito y en el sentido de que era completamente extraordinario, no por bueno precisamente, pero sí en cuanto al contenido histórico, ¿no? Entonces esa responsabilidad es la que yo creo, hablo en primera persona, la que me ha movido a mí, creo que la mayoría de mis compañeros también, ¿no? Trabajar durante la pandemia pues ha sido difícil. Si tuviera que destacar en mi caso qué ha sido lo más difícil de gestionar, creo que ha sido el que yo pudiera ser fuente de contagio a personas a las que yo visitaba para fotografiar y que me abrían generosamente sus casas, sus puertas, sus vidas, y en un momento en el que no sabías este virus qué dificultades o qué consecuencias tenía. Para mí eso era más difícil de gestionar, el pensar que yo entrando en esas casas podía ocasionar un problema cuando estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces creo que me quedaría con eso y por lo demás pues el deber de hacer lo que tenemos que hacer, nada más y nada menos. No hay ningún valor en hacer lo que uno tiene que hacer cada día, ¿no? Y es tu trabajo. Bueno, yo en mi trabajo durante la pandemia principalmente me centré bastante en lo que son las personas de tercera edad y sobre todo también estas personas y más historias en entornos rurales. Hice esto más que nada porque pensaba que el foco informativo se quedaba ya bastante cubierto lo que se estaba haciendo gran cantidad de gente pues, en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona o hospitales, pero quizás esos entornos rurales donde además están poblados de la población más vulnerable, que eran estos mayores,
me llamó la atención desde el primer momento y fue un poco las historias que yo quise contar. Y a partir de ahí pues trabajé bastante con las mujeres de ayuda a domicilio, en lo que eran la atención, la ayuda a la dependencia. También trabajé bastante incluso con historias personales, como la historia de mi padre, al que yo visitaba diariamente, y también quise una forma de contar desde lo individual a lo general, porque al final la historia de mi padre era la historia de cualquier persona mayor en un entorno cualquiera, encerrado durante 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues ese aspecto humano, ese aspecto de encierro, ese aspecto emocional que está detrás de esas historias, fue un poco lo que yo quise, o lo que me focalicé. Luego hice más cosas, lógicamente, ¿no? Pero para mí fue incluso lo más destacable.